Volvemos al aire y ya estamos, como lo habíamos prometido, con el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Yancafilo. Osvaldo, gracias por venir al piso de 24/7 y de AM550. ¿Cómo estás? Buen día, Santiago, un placer estar con ustedes. Buen día, Luciano, también, y por supuesto buen día a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con el Congreso. Sacaron media sanción de ley bases, pero el Senado no fue con la mejor suerte y esto volvería a diputados. Ahí tendrían que aprobarla sin modificaciones para que se transforme en ley. Contame, además de esto administrativo en todo caso o formal, ¿cuál es la expectativa de que eso finalmente se transforme en ley, no? Primero que nada, decir que estoy totalmente de acuerdo y voy a dar continuidad a lo que es los principios que tiene la ley bases respecto de la emergencia económica y social que tenemos en la Argentina, que nadie la puede negar, y las facultades por un año al Ejecutivo para que pueda encaminar esta situación económica, más allá de que vemos recuperación en la macro, pero resta aún la micro, que es en definitiva la diaria de la gente. Sí. Porque además pudimos incorporar muchas modificaciones, ¿no? En el capítulo de hidrocarburos, que trabajamos en conjunto con el equipo del gobernador Rolando Figueroa, con personas muy entendidas en la materia de hidrocarburos, y eso va a beneficiar claramente, Santiago, a la Patagonia y fundamentalmente a los neuquinos en función de la explotación de vaca muerta, no tanto gas como petróleo. Estamos ante un récord que ha surgido esta semana, 390.000 barriles día, está produciendo la cuenca neuquina. Estamos con una comparativa con el 2023 en un crecimiento de entre el 19 y el 20%, con lo cual es auspicioso. Y respecto del Senado, esas modificaciones que se están produciendo no las vemos mal, creemos que es bueno, enriquece justamente el texto de la ley, con lo cual al volver a diputados seguramente lo aprobaremos con simple mayoría. El otro día en una entrevista el gobernador dijo que particularmente lo que nos interesa a los neuquinos es el tema GNL, ¿no? Va por ahí, digo, incluso dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con, no lo dijo así, pero lo voy a parafrasear a Figueroa, yo no es que yo estoy de acuerdo con toda la ley, ni siquiera con todo el RIGI o con algunas debilidades que puede tener el RIGI, pero nosotros necesitamos la parte del GNL, ¿no? Es natural que cuando uno trabaja una ley y hace propuestas de modificación o hace sus aportes, en general uno acompañe, ¿no? Porque si no, no es de buen legislador no hacerlo. Claro, bueno, uno lo puede ver en la legislatura neuquina. Muchas veces lo que se propone, hay diputados que plantean modificaciones para el acompañamiento de la ley. Eso no significa que uno esté de acuerdo en un 100%. Todo, claro, ¿no? Claro, es una negociación. Respecto del RIGI, es el camino para tener la planta de GNL en Río Negro, que es con lo que nosotros estamos de acuerdo como patagónicos. Nosotros queremos que esa planta se construya en Río Negro y que tengamos salida por San Antonio. Y allí, además, hay que tener en cuenta algo, 20.000 millones de dólares no es algo que vos puedas desde cualquier país del mundo sin generar las condiciones para que eso ocurra. El régimen de grandes inversiones tiene que ver justamente con eso, con proponerle a los inversores que tenemos fuera de la Argentina la posibilidad de poder invertir dando determinadas ventajas impositivas, por ejemplo, incentivos fiscales para que eso pueda ocurrir. No hay ningún país en el mundo que se pueda desarrollar si no llegan inversiones. Sagasti, voy a tomar argumentos, yo siempre trato de tomar los argumentos, por supuesto, en las entrevistas de quienes opinan distinto. Sagasti dijo algo así como que el RIGI es una invasión a las autonomías provinciales. ¿Es así? ¿No es así? Digo, porque para alguien del MPN sería grave no estar defendiendo la autonomía provincial. De ninguna manera. Yo creo que cuando hablan los gobernadores, bueno, el gobernador Rolando Figueroa, el gobernador Alberto Beletrilec han planteado estar de acuerdo con el régimen de grandes inversiones. Hay entendidos en la materia que lo demuestran. Pero además, sin ser economista, esto es muy sencillo. Díganme cuál es la empresa en la Argentina que tiene la posibilidad de hacer una inversión de 20.000 millones de dólares para poder llevar adelante, por ejemplo, una planta de GNL. Entonces, estamos hablando de cuestiones totalmente distintas. Yo soy un defensor del compre local, soy un defensor del trabajo neuquino, soy un defensor de las pymes neuquinas, soy un defensor también de aquellas empresas prestadoras de servicios petroleros, por ejemplo. Soy un defensor también, por ejemplo, de fortalecer la industria metalmecánica, como puede ocurrir en Santa Fe, puede ocurrir en Córdoba, que de ahí nos proveen muchos insumos que tenemos o herramientas en la industria petrolera, ¿no? En definitiva, nosotros necesitamos generar las inversiones para que lleguen, las condiciones para que lleguen inversiones a la Argentina. No podemos ser un país cerrado al mundo. Luciano.
Bueno, te escuchaba recién, Osvaldo, y hacías una clara descripción, sobre todo cuando arrancaste la entrevista con nosotros, en cuanto al tratamiento de las leyes bases, al gobierno nacional y demás. Mi pregunta es más referida hacia tu percepción, ¿sí? Vos cotidianamente estás ahí, estás en el baile, como se llama. ¿Notás que hay algún cambio sustancial, sí, en esta oportunidad? En primera instancia creo que se vio claramente los dientes bien afilados por parte de los diferentes colores políticos. ¿Notás un cambio en esta segunda instancia? Sí, notamos un cambio radical. Primero porque fuimos convocados por el ministro Guillermo Francos a la Casa Rosada, y debo destacar porque yo soy el único diputado por el Movimiento Popular Neuquino, o sea que algo de respeto nos hemos ganado, porque participamos de la misma mesa donde estuvo sentado el radicalismo, hacemos coalición federal e innovación federal, discutiendo mano a mano justamente aquellos temas que planteaba el gobierno de la provincia como importantes en la ley bases. Y por otro lado también lo que hay que decir es que no estamos en la grieta. Nosotros no compartimos ni de un lado ni del otro los extremos. Las excentricidades, por ejemplo, del presidente, nosotros no las compartimos. Creemos que muchas veces es innecesario el ataque. Pero tampoco compartimos que aquellos que estuvieron gobernando hasta el 10 de diciembre nos quieran ahora plantear recetas legislativas sobre aquello que ellos mismos no hicieron. ¿Trae problemas justamente adoptar esa posición? Sí, totalmente, porque te hace trabajar mucho, estudiar mucho, analizar mucho. Hemos logrado conformar junto a Pichetto, a Stolbizer, a Massot, a Monzó, a Randazzo, diputados de Río Negro como por ejemplo Agustín Domingo, un interbloque, si se quiere, entre comillas, porque no lo somos legislativamente hablando desde el punto de vista jurídico o administrativo, pero sí compartimos una visión también con radicales como Pablo Servi sobre aquellas cuestiones que de alguna manera nos permiten como oposición dialoguista justamente ir por el medio para no entrar en ninguna de esas dos posturas que le han hecho tanto daño al país. ¿Qué pensás del rol de Zapag, de la senadora Zapag y del bloque kirchnerista allí en el Senado, que cuando tiene que elegir entre neuquino o kirchnerista muchas veces eligen kirchnerista? Se me fue el nombre del otro senador que tenemos allí, de los senadores kirchneristas de la provincia. Mira, yo en principio claramente no coincido, insisto en este sentido sobre la coherencia, ¿no? Hay un senador neuquino que fue en sus épocas de diputado nacional en la década del 90 el miembro informante de la privatización de YPF. Que es el nombre que me había olvidado, Parrilli, Oscar Parrilli, sí. Y hoy nos da clase de hidrocarburos, ¿no? Decir, por ejemplo, que las operadoras se pueden poner de acuerdo para pagar menos regalías a la provincia de Neuquén es desconocer el texto fino de la ley bases. La ley bases lo que hace justamente es rescatar las autonomías provinciales y la modificación de la Constitución del año 94, donde se plantea que los dueños originarios de los recursos naturales somos las provincias argentinas, con lo cual hoy por hoy la ley 17.319, la ley corta y todas las reglamentaciones que hemos hecho en la provincia de Neuquén respecto de las concesiones, por ejemplo, determinan que la provincia de Neuquén tiene un margen de maniobra de hasta el 6% de liquidación de regalías para que se pueda garantizar la explotación, por ejemplo, de un área que no sea tan productiva como otras. Vos, para que una empresa se haga de una concesión que no es tan productiva como otras, tenés que darle algunas ventajas. Claro, si no, hoy por hoy, tranquilamente, el gobierno provincial en esa negociación con una petrolera puede tranquilamente bajar las regalías hasta un 6% para poder de alguna manera potenciar las inversiones en la provincia de Neuquén. Con lo cual, quien fue el miembro informante, de la privatización de YPF en la década del 90, hoy de alguna manera, por lo menos, creo que tendría que llamarse a silencio en ese sentido, porque si Vaca Muerta hoy es una realidad, es una realidad porque los distintos gobiernos del Movimiento Popular Neuquino y hoy el gobierno de Rolando Figueroa lo que están potenciando justamente es que ese recurso lo explotemos los neuquinos, lo concesionemos los neuquinos y que ingresen regalías y también impuestos a los ingresos brutos por el concepto de gas y petróleo. Claro, perdón, Luciano, una más. El gobernador Figueroa dijo en Houston que va a ser como una suerte de RIGI neuquino, ¿no? Un proyecto para que las pymes neuquinas o las empresas neuquinas puedan participar y obtener, por ejemplo, los yacimientos maduros que
que va a vender YPF. Busca complementar el gobernador con el RIGI que se está tratando en la ley bases, aunque quizás la ley bases finalice teniendo una flexibilización en ese sentido, que se puede dar en el Senado, cosa que nosotros vemos bien también, pero es un complemento, ¿no? Es cierto lo que decís, nosotros estamos hoy en ese intermedio, digamos, entre lo que es la explotación del no convencional y los convencionales, ¿no? Entonces, los yacimientos maduros necesitan otro tipo de incentivo, otro tipo de ventajas. Por eso decía, ¿no? No es responsable decir de que las petroleras se pueden poner de acuerdo en cómo condicionar a la provincia en pagar regalías. Ese es un margen que tiene ya la provincia de Neuquén justamente para incentivar la inversión. Osvaldo, volviendo un poco siempre a este aprovechamiento tuyo entre la interacción entre Neuquén y Buenos Aires y obviamente estar en el seno nacional de la discusión. ¿Compartís este término que se viene mencionando por ahí muchas veces por parte de los diputados? Teníamos la posibilidad de hablar con el diputado Ernesto Novoa de esta especie de, si se quiere, falta de respeto a las provincias, sobre todo a la provincia de Neuquén. Quiero saber si coincidís con esto y obviamente lo dejo explayado en el sentido, estamos hablando de la falta de subsidio al transporte público, ese apoyo, la coparticipación a través de lo que son obviamente las represas hidroeléctricas. ¿Coincidís en este punto con esa visión? Sí, los modelos nacionales siempre han sido unitarios. Mira, cuando están en campaña los candidatos o candidatas a presidente, son lo más federal que hay. Pero cuando se sientan a gobernar, son lo más unitario que hay. Y el punto es que ninguno de los dos sectores de la grieta política nacional puede, de alguna manera, hablar con autoridad en este sentido. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. Hoy tenemos referentes del anterior gobierno en la provincia de Neuquén que se rasgan las vestiduras hablando, por ejemplo, de provincializar las represas. Yo lo que pregunto es, ¿por qué no lo hicieron mientras gobernaron? Las concesiones de las represas hidroeléctricas, hablemos de Piedra del Águila, Licurá, Chocón y Cerros Colorados, fueron por 30 años. Vencieron en agosto del 2023, o sea, el año pasado. 2 años antes, inclusive teníamos un secretario de Energía que era de la provincia, podrían haber discutido las nuevas condiciones para que cuando se vencieran las concesiones en agosto del 2023, hacer parte a la provincia de Neuquén y a la provincia de Río Negro en esa discusión. Es más, hasta ya en ese momento podrían haber planteado la tarifa Comahue. El año pasado se podría haber planteado tranquilamente la tarifa Comahue. Entonces digo el ejemplo sobre un sector de la grieta. Otro sector de la grieta, por ejemplo, la actual gestión de gobierno del presidente, le ha sacado el fondo compensador al transporte público de pasajeros a la ciudad de Neuquén, pero sí se lo dejó al AMBA. 265.000 millones de pesos le entregó en el primer trimestre. Ahora ese subsidio lo aumentó. Quiero contarles que ayer mantuve contacto con el intendente Mariano Gaido. Vamos a trabajar el día lunes con el secretario Santiago Morán, porque vamos a estar en Buenos Aires. Ahí a través del diputado José Luis Espert hemos conseguido la posibilidad de poder discutir justamente el tema del fondo compensador del transporte para la ciudad de Neuquén. Un dato importante, ¿no? Porque estamos casi yendo a la justicia entre el municipio neuquino y la nación, por lo que nos decía Pascualini, la jefa de gabinete de Gaido el otro día aquí. Independientemente ahí, Santiago, que se siga con esa estrategia, porque obviamente el intendente está trabajando en conjunto con otros intendentes, estamos buscando abrir un canal de diálogo para que se comprenda que el sistema COLE en la ciudad de Neuquén no tiene nada que ver con la distorsión que se ha hecho en otras ciudades. Mira, te doy un elemento. Cuando vos hablás del fondo compensador, muchas veces eso se ataba, por ejemplo, a la cantidad de unidades que vos tenías recorriendo y la cantidad de pasajeros que tenías diariamente en el servicio del transporte público. El sistema COLE, como es un sistema digitalizado y en tiempo real, tranquilamente te puede decir cuántas unidades tiene recorriendo en este momento la ciudad de Neuquén. ¿Qué pasaba? Había otras ciudades, otras empresas que hacían, dibujaban de alguna manera un número de cantidad de unidades que tenían en el recorrido de las ciudades, pero eso distaba claramente de lo que era en términos reales. Bien, o sea, claro, inflaban, vos decías, algunos los números para las empresas y allí es donde Milei dice, esto están currando en las provincias. No es el caso de Neuquén, por lo que vos decías, hay un control digital permanente. No es el caso de Neuquén, digital y en tiempo real. Bien, un tema más, nos queda un ratito, un tema más que me gustaría tocar del Congreso, bueno, tiene que ver con lo que se discutió en materia de las comisiones de educación y presupuesto. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo quedó? ¿Cuál es tu posición? Porque esto tiene que ver con la defensa justamente de otro fondo, que es el de incentivo docente y los presupuestos universitarios, ¿no?
Bueno, logramos un debate serio, Sí. no como el que propusieron algunos, que después de la marcha genuina del 23 de abril, Sí, con de la cual marcha nosotros sí, por la universidad. estábamos totalmente de acuerdo. Por supuesto, no pueden avanzar sobre lo que es el presupuesto universitario y esos recortes que hubieron. Nosotros sí estamos de acuerdo con las auditorías. Está claro que todos los fondos públicos que vayan a un organismo, incluidas las universidades, se tienen que auditar. Pero eso no significa que el gobierno nacional pueda avanzar en recortes con las universidades. Bien. Esta sesión especial que pedimos los bloques dialoguistas tenían que ver con proyectos reales que habíamos presentado. El Movimiento Popular Neuquino presentó uno con Innovación Federal. Yo he estado en contacto con Ana Pechén, que además es vicepresidenta de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, como también he estado en contacto con el presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Zapac, aprovechando su experiencia en hidrocarburos. Hemos estado haciendo un trabajo conjunto en el Congreso en ese sentido, y con Ana mantuvimos una reunión con Beatriz Gentile y el rectorado justamente por este tema. Hoy la Universidad Nacional de Comahue tiene un déficit en el primer cuatrimestre de 211 millones de pesos. ¿Eso con qué tiene que ver? Con que tenemos un presupuesto nacional prorrogado del 2023 al ejercicio 2024 que fue pensado en el 2022, con lo cual la inflación interanual es del 287%. Aplicado, con lo cual ya con el 270% que han anunciado igualmente se van a quedar cortos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No solamente que se pueda actualizar el presupuesto así como lo está anunciando el gobierno nacional, pero que lo haga efectivo, que convoque al Consejo Interuniversitario Nacional, donde participa también la Universidad Nacional del Comahue, pero además nosotros también planteamos una fórmula de actualización del presupuesto por IPC, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que vivimos. Además de esto, se observa, por lo menos en la información que uno entra en contacto, un criterio dispar, justamente para la distribución de estos fondos, ¿no?, que estamos hablando. La UBA, por ejemplo, ha retomado conversaciones con el gobierno nacional y ha tenido una reactualización, si se quiere, de su presupuesto, ¿no? Sí, ahí hay desinteligencias de ambos lados. Entre el gobierno, por un lado, y quiero decir algo también, Santiago y Luciano. Sí. El Congreso está involucrado en esto porque el Ejecutivo no hizo bien las cosas. Porque esto, ¿cómo se resuelve? El Ejecutivo saca un decreto o saca una resolución ministerial y puede actualizar el presupuesto de una universidad tranquilamente sin necesidad de ir al Congreso. Se fue al Congreso porque tomaron una decisión equivocada, que fue en el nombre de las auditorías, con lo cual estamos todos de acuerdo, no actualizar el presupuesto de las universidades, conociendo el retraso que tenemos respecto a la inflación en un presupuesto que está prorrogado. Ese fue el error. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que el trato tiene que ser igualitario, pero el Consejo Interuniversitario, del cual también es parte la UBA, tendría que tener una estrategia común de que o nos sentamos todos o no se sienta ninguno. Bueno, aquí evidentemente la UBA, las urgencias que tenía, y yo no voy a criticar el aumento a las partidas de la UBA, ¿sabes por qué? Porque hay muchos estudiantes neuquinos y rionegrinos que también están en la UBA. Entonces, si ellos pudieron actualizar su presupuesto, en buena hora, pero creo que sí, tiene que haber un tratamiento igualitario. Osvaldo, vos estuviste a cargo de la cartera de educación aquí en la provincia. Hay varias líneas de trabajo para que los jóvenes neuquinos se puedan incorporar a Vaca Muerta, ¿no? Porque el miedo también que hay es, bueno, no sé si el miedo, pero hay un dato objetivo que podría sugerir que las empresas van a venir y van a traer mano de obra calificada de otros lugares. ¿Cómo estamos, cómo te parece que estamos con respecto a la juventud y la posibilidad de involucrarse en esta explosión que está teniendo y que va a tener cada vez más Vaca Muerta? Bueno, allí hay un mito en la provincia de Neuquén respecto a algún sector interesado de algún colegio que sale a opinar sobre este tema y que dista mucho de la realidad. Mientras estuvimos en el Ministerio de Gobierno y Educación, por ejemplo, con la presidenta en su momento, Ruth Flush, nosotros recorrimos todo el espinel que hace a las empresas operadoras en la provincia de Neuquén. Por ejemplo, contarte un chivo, Halliburton. Halliburton, por ejemplo, en la última presentación que tuvimos de YPF sobre lo que es el personal que trabaja allí, 2 estudiantes de la EPET número 22 de Centenario contaban su experiencia desde lo laboral, teniendo 22 y 23 años. Digo, cuando vos recorres el personal de las empresas petroleras, muchos estudiantes egresados de las CEPET neuquinas hoy están trabajando en las operadoras. O sea que esto de que parece un dato objetivo no lo es tanto, que los neuquinos están quedando afuera de ese proceso. Tenemos que avanzar por más porcentaje. Bien. Pero el fortalecimiento de la educación técnica en la provincia de Neuquén no fue en vano.
Entonces, falta, sí, falta. Ojalá tuviésemos mucho más recurso humano en términos proporcionales de Neuquén en las empresas operadoras y en las empresas prestadoras de servicios petroleros. Pero mira, el programa de prácticas profesionalizantes, por ejemplo, que lleva adelante YPF, que lleva adelante Pampa Energía, que lleva adelante Halliburton, que lleva adelante Chevron, es en vinculación directa con la CEPET. O sea, van docentes y estudiantes a realizar prácticas profesionalizantes, Santiago, Luciano, directamente a los simuladores y a las plantas de las mismas operadoras. O sea, utilizan la tecnología de punta que tienen ya las empresas incorporadas del petróleo, que se va actualizando todos los días. Sí. Y eso permite que los estudiantes, no solamente en términos teóricos, sino también en términos prácticos, puedan avanzar justamente después en el mercado laboral. Ahora, esto no quiere decir que estamos en Disneylandia. Bien. El sistema educativo neuquino tiene sus falencias, por ejemplo en infraestructura. 35 escuelas, dijo el gobernador, que faltaban. Más de 40 según lo que yo tengo calculado. ¿Por qué? Porque la matrícula, por eso también digo, ¿no? Somos una provincia rica, sí, en recursos en el subsuelo y en bellezas naturales, pero somos una provincia con déficit social. Producto de que el gobierno provincial no solo se tiene que hacer cargo del crecimiento vegetativo propio de la provincia, sino de las corrientes migratorias que tenemos de otras provincias argentinas y también de otros países. Eso te aumenta la matrícula escolar, con lo cual, por ejemplo, estamos abajo con 7 edificios de EPET. EPET 28 de Villa Langostura, anexo de la EPET 12 en San Martín de los Andes, una nueva EPET para Zapala, la EPET número 25 de Plotier, la EPET número 27 de Neuquén Capital, la EPET 22 anexo de Centenario, la 26 de San Patricio del Chañar, la 23 de Añelo y la 24 de Rincón de los Sauces, hoy están funcionando en edificios alquilados. Sí. Eso supera a los 40 edificios escolares que le faltan a la provincia para poder llevar adelante la educación obligatoria. No significa que no hay edificios. Están esos 40 edificios, pero son inmuebles alquilados. Sí, sí, se entiende. Sí, sí. Osvaldo, sobre educación, ya que estamos en el tema y que vos sos un conocedor de la materia, nosotros aquí charlando del tema más de una vez decimos sobre las refacciones menores que a veces hacen perder tanto tiempo a los chicos. No puede haber no sé cómo funciona, entiendo que debe haber una vía administrativa como todo trámite en el Estado que a veces es complejo, no puede haber una cuadrilla con caja chica o empresas ya subcontratadas, si es que no las hay, para una resolución más rápida de ese, por ejemplo, problema de gas. Que la cuadrilla va y entiendo que sería una infraestructura en toda la provincia, pero ¿podría instrumentarse si es que no existe algo así? Mira, yo desconozco por ahí cómo se está llevando adelante el actual plan de mantenimiento escolar. Sí, bien. Por supuesto, yo estoy a disposición y trabajando en conjunto con el gobernador Rolando Figueroa en lo que hace la infraestructura y en todo lo que pueda colaborar lo hago. Sí. Sí coincido con vos, el mantenimiento escolar necesita, por supuesto, una revisión permanente y una actualización que vaya mucho más rápido, ¿no? Pero también hay que considerar que la infraestructura que tenemos en la provincia, como pasa en todo el país, en muchos casos tenemos un promedio de edificios en cuanto a tiempo de construcción de 40 años. Hace 40 años fueron inaugurados, hace 40 años fueron construidos, algunos hace 30 años. Entonces, ahí empiezan a aparecer los problemas en las redes eléctricas, en las redes de agua, en las redes de gas. Tenés que actualizar normas de Camusi, muchas veces Camusi o el Enargas a nivel nacional actualizan normas, nos pasa en nuestras casas, o sea, te piden readecuar, por ejemplo, ventilaciones de calefactores o ubicación de calefactores, o cómo funcionan en la emisión de gases, por ejemplo, las calderas o los sistemas de calefacción, y eso naturalmente cuando se aplica a una escuela o a todas las escuelas de la provincia, te aparece un formulario que ese formulario es el que le indica al Consejo Provincial de Educación que tiene que modificar esas normas, con lo cual eso lleva muchas veces a que tengas que tener una escuela quizás 1 o 2 semanas sin clases para readecuar el sistema de gas de ese establecimiento, ¿no? Osvaldo, ¿nos esperás una breve tanda? No? Hacemos un poco, vendemos un poco, nosotros también queremos inclusive hacer dinero con todo esto. Para Osvaldo. Hay mensaje, ahora venimos, estamos con Osvaldo Giancafilo, diputado nacional del MPN, los mensajes de la audiencia y también, por supuesto, algo de política, vamos a charlar, ya venimos. Volvemos al aire de Neuquén.ar, estamos aquí para quienes recién se estén sumando con el diputado nacional Osvaldo Giancafilo del Movimiento Popular Neuquino. Luciano, teníamos mensajes de los oyentes. Mensajes, exactamente, que la gente se comunica al 299-510-3322 y a propósito justamente de la visita del diputado Osvaldo Giancafilo en nuestro piso, dice Claudia, hola, buenos días, excelente exposición del diputado Osvaldo Giancafilo, es muy importante tener información precisa de estos temas y nos manda en realidad un saludo, Claudia, a todos. Muy bien, ¿quiere responderle a la oyente, señor Giancafilo?
No, primero que nada, gracias a todos los que están escuchando la radio, Sí, ¿no? sí, O sea, dedicar un tiempo a escucharnos a nosotros y a mí fundamentalmente. Pero no, gracias y buen día a todos, por supuesto. Y feliz Día de la Patria para todos. Feliz Claro. 25 de mayo para todos los neuquinos, neuquinas y por supuesto para todos los argentinos. Muy bien. Osvaldo, me voy a meter en política en la pregunta. Bueno, hay que hablar del Movimiento Popular Neuquino. Habló algo el gobernador en una entrevista que le dio a mi colega Mati Cesari, habló Jorge Zapague en varios medios, habló Gerardo Gutiérrez, habló Hugo Gutiérrez. Vos también hiciste tus apreciaciones aquí en la última visita, pero queríamos actualizar justamente cuál es la discusión que se está dando en concreto y hacia dónde tiene que ir el partido. Lo primero que tenemos que decir es que hay un reclamo de la militancia de no haber dado un debate orgánico después del 16 de abril del año 2023. Sí. Con lo cual eso llevó a muchos compañeros y compañeras a reunirse, a buscar espacios donde poder transmitir la catarsis, donde poder transmitir también esas nuevas ideas pensando de cara al futuro. Por eso yo celebro cualquier encuentro, cualquier motivo por el cual nuestros compañeros se reúnan, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión el 28 de febrero Sí. en la seccional Neuquén. Fui convocado por el presidente de la seccional Neuquén, por la secretaria de Acción Política, también participaron los diputados provinciales, participaron también compañeros como Jorge Zapá, como Ana Pechén, como José Brillo, Alicia Comelli, Mirko Suste, Manuel Swin. Bueno, fue una reunión muy linda, la presidenta del Consejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero, que fue en representación del intendente Mariano Gaido. Sí. Y allí nosotros ya comenzamos a hablar sobre algunas cuestiones que tenían que ver con el desarrollo territorial del partido. Así es que llevamos 14 reuniones territoriales, reuniones abiertas en distintas seccionales de la provincia, un grupo importante de compañeros, y allí hemos escuchado fundamentalmente, ¿no? Y esto que por ahí escucha uno hoy, ¿no? De la posibilidad de indagar en nuevos paradigmas después de que el partido ha dejado de ser un partido de Estado, Claro. porque esto hay que reconocerlo, hemos dejado de ser un partido de Estado. No es un hecho menor. No es un dato menor, digo. A ver, no es cualquier derrota tampoco. Entonces, ¿Cómo se lo podríamos explicar al oyente que te está escuchando, el bajárselo al llano? ¿Qué quiere decir? ¿Se lo podemos bajar simplemente al partido de llano? Estado fue un partido, nosotros hemos sido un partido que siempre estuvo en el gobierno provincial. Y eso comparativamente, de alguna manera, cambia las reglas de juego político del sistema neuquino. Claro, hay una novedad en ser oposición, en todo caso estar en un lugar que no sea la administración del poder, ¿no? Nos pone en un escenario absolutamente inédito, con lo cual el Movimiento Popular Neuquino no solo tiene un escenario inédito a nivel provincial, sino que además tiene el escenario inédito a nivel nacional. Un presidente que hasta hace 4 años no tenía partido, y en la provincia de Neuquén hay un 60% de la población que lo eligió. Entonces estamos en un escenario inédito. No digo ni mejor ni peor, Sí. porque también, viste, están después los auditores de las opiniones que uno plantea. Y son opiniones. Sí, sí. Después uno puede coincidir o no, pero digo, estamos en un escenario político inédito. Y ya el 28 de febrero nosotros decíamos que quizás el MPN tenga que explorar la posibilidad de un frente político o una alianza electoral. Está que, por supuesto, respetando nuestra historia, respetando nuestros quilates en términos políticos en la provincia de Neuquén, nuestro despliegue territorial. Ahora, Santiago, Luciano, eso tiene que ser escuchando a los intendentes, que hoy tenemos 34 de 57 en la provincia, escuchando a los exintendentes, escuchando a los que tenemos alguna representación legislativa, diputado nacional, diputados provinciales o concejales, que tenemos también en distintos puntos de la provincia. Cuando vos te encontrás con esa realidad territorial, los compañeros te dicen, esta no es cualquier derrota. Mirá, les voy a contar una anécdota de ayer. Sí. Y me autorizó a que la contara. Hay un compañero muy conocido en nuestra militancia que se llama Sixto Vázquez. Sí. Es un compañero que ha reactivado el distrito... Vecinalista. Sí, y ha reactivado el distrito Gregorio Álvarez, Sí. denominado hoy Elías Zapac. ¿Sabes lo que me decía él ayer? Osvaldo, los mismos que nos decían durante 8 años que no había que juntarse con Rolando Figueroa son los primeros que se sentaron a hablar con Rolando Figueroa después que perdimos. Ajá, bien, o sea, los más opositores al proyecto Figueroa ahora son los que piden que el partido se encolumne allí. Claro, y allí aparece, por ejemplo, en ese diálogo la representación de ni más ni menos que del presidente del partido en el directorio de YPF, designado por el propio gobernador de la provincia. Sí. Yo no estoy diciendo con esto ni que está bien ni que está mal.
A ver, nadie puede discutir que Omar Gutiérrez es un conocedor, durante 8 años gobernador, tiene un prestigio ganado en la cosa pública, pero también es conocedor de todo lo que hace al mundo hidrocarburífero, con lo cual creo que su representación está bien. Lo que sí tenemos que decir claro es que eso no fue resuelto en el seno del partido, con lo cual cuando uno habla de colectivo o uno habla de lo personal, bueno, tenemos que saber distinguir. Eso genera confusión en la gente. Hoy hay un escenario de confusión en nuestros afiliados, en nuestros militantes, hay incertidumbre partidaria y creo que la manera de poder corregir eso es debatiendo internamente. ¿Te merece alguna opinión justamente esta observación sobre el clima interno de parte del partido del MPN? Obviamente estamos hablando, se habla voz en off, ¿no? La posible posicionamiento justamente del intendente Mariano Gaido para ser un competidor a futuro, ¿no? De Rolando Figueroa, luego sucedido entre Luciano Ortiz Luna y Justi, digo, ¿te parece que es para tomar y anotar o son cuestiones que se pueden dejar pasar y forman parte justamente del trabajo cotidiano? No, hay que anotarlo y hay que debatirlo. ¿Sabes por qué? Porque no podemos tener memoria selectiva nosotros en nuestra historia y tampoco podemos recortar hechos de la realidad para acomodar un discurso personalista. Mira, vos tocaste un tema recién muy importante en el escenario político del Movimiento Popular Neuquino. Nosotros tenemos vocación frentista y vocación de alianza en Neuquén Capital. ¿Alguien lo puede negar? Y no, es un poco lo que están haciendo, Nadie básicamente. Lo puede negar. A ver, nuestro compañero Mariano Gaido accedió a la intendencia a partir de un conglomerado de partidos que conformaron una alianza o un frente electoral y así de alguna manera él ha tenido ya 2 elecciones muy buenas como intendente, ¿no? O sea, tenemos vocación frentista ya desde hace unos años. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo que el Movimiento Popular Neuquino sea el último vagón de un tren. De ninguna manera. Nosotros tenemos que ser o la máquina que conduce una alianza o un frente electoral o tenemos que estar en la discusión, por supuesto, mano a mano con cualquiera que quiera compartir un espacio político provincial con nosotros. O sea, está claro eso. El MPN tiene que ser cabeza de cualquier debate político por la experiencia, por los años, por el prestigio que tiene, ¿no? Y fundamentalmente por sus cuadros políticos. Entonces, allí es donde aparece justamente ese debate interno que hay que dar. Y esto no va en contra de nadie, pero tengamos cuidado, porque la base está opinando otra cosa, la base está confundida, la base no tiene tan claro qué es lo que hay que hacer el año que viene. Entonces yo lo que digo es que generemos el debate donde pongamos todas las alternativas de cara al 2025. 2025, se eligen 3 senadores. El Movimiento Popular Neuquino ahí no pone ninguna banca en juego. Claro, hay 2 kirchneristas y una de... y la otra que me queda de... El radicalismo, no, es Lucila que Lucila Krexel, perdón, hoy estoy mal con los senadores hoy. Lucila Krexel, por el cambio, claro, sí, que tiene otro nombre su bloque, sí. 3 diputados, ponemos una banca en juego, que es la que ganó Rolando Figueroa en el 2021 y hoy la he heredado a partir justamente de ser su suplente. Con lo cual tenemos una gran posibilidad como partido político de cara al año que viene. Ahora, tampoco es que nos tenemos que hacer los rulos y pensar que está todo bien y que vamos a salir a recorrer el interior y la gente nos va a recibir con los brazos abiertos, bueno, como que aquí no pasó nada. Claro. No, hay descontentos en las filas del Movimiento Popular Neuquino. Ahora, pensando en ese esquema, yo creo que son muy importantes los 34 intendentes. Sí. Son muy importantes los diputados provinciales, el diputado nacional, la conducción, por supuesto, del partido. Por eso yo he propuesto una mesa intrapartidaria o un consejo partidario donde podamos debatir justamente todos estos temas. Por ejemplo, hay una convocatoria hecha para Chosmalal, que se iba a hacer el 30... Se pasó, creo, ¿no? Para el 3 de junio. Pero se pasó para el 3 de junio. Bueno, ahí van a estar, yo te diría, prácticamente todos los intendentes y todos los exintendentes. Sí. Entonces digo, ¿no podemos considerar la opinión de ellos? Yo creo que hay que considerar las opiniones de los intendentes y los exintendentes. Por eso cuando yo decía, por ejemplo, hace un tiempo, me parece muy bueno lo que está haciendo Hugo Gutiérrez, lo que está haciendo Néstor Fuentes, lo que está haciendo Martín González. 3 exintendentes. ¿Te parece fundamental la experiencia, el bagaje, como lo mencionaba? Porque está muy bien que se reúnan. Si no hay un debate orgánico dentro del partido, ellos lo que vienen haciendo es abrir camino, como también lo hizo Juan Sepúlveda, Gabriel Álamo en su momento, o lo hizo Marita Villone, convocando a las reuniones en Aluminé, fue una, donde participó Rolando Figueroa, y otra que se hizo en Cutralcó. Ahora,
yo coincido con el gobernador, ex gobernador y presidente de la convención, Jorge Zapac, que la decisión del regreso a la actividad política partidaria dentro del MPN permanente del actual gobernador Rolando Figueroa es una decisión de él. Pero no entremos en esto de que sigue siendo afiliado al MPN, porque la gente también le genera confusión esto. ¿Qué es lo que te dice la gente en la calle? Sí, está bien, sigue siendo afiliado, pero Rolo armó su propio partido porque no encontró el espacio dentro del MPN, se fue del MPN y activó políticamente desde otra fuerza política y llegó a gobernador. Entonces no vamos a enjuagar esa situación con la ficha de afiliación de Rolo, ¿no? Es el gobernador de la provincia, claro, además. Claro. O sea, es una figura hoy, te diría... Hoy Rolando Figueroa, vamos a decirlo con todas las letras, por más que algunos se enoje y me tilde de obsecuente, la figura más importante hoy de la política neuquina se llama Rolando Figueroa. A ver, como en su momento lo fue Felipe, sí, como en su momento lo fue Jorge Sovich, como en su momento lo fue Jorge Zapac. Bueno, hoy la figura preponderante y aparentemente por donde está girando la vida de distintos partidos políticos es la de Rolando Figueroa, no lo escondamos eso. Osvaldo, ha sido muy gentil por haber venido, por supuesto, al piso, por haber compartido todo lo que charlamos y sobre todo por esta última parte que a nosotros es la que nos gusta y que ni te repregunto porque creo que las definiciones fueron absolutamente claras con respecto al partido, al MPN y a la política neuquina hoy. Muchas gracias. En esto, Santiago, sí, decirte, yo tengo la necesidad como diputado nacional y aparte la institucionalidad me lo impone así. Un diputado nacional no puede estar ajeno, por eso mencionaba a Ana Pechén en el tema universidades, por eso mencionaba a Jorge Zapac en el tema hidrocarburos, pero también menciono que tengo una relación de sintonía con el gobernador de la provincia. Bueno, lo mismo que le pasa a los intendentes, ¿no? Que tienen que hablar con el gobernador y es lógico que lo hagan, ¿no? Lo tenés que tener, lo tenés que hacer así. Lo que pasa que muchas veces quizás ese diálogo hay otros dirigentes que también lo querrían tener, no lo tienen, entonces por ahí quizás hablan más por celos o envidia, y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer nosotros es respetarnos en las opiniones que tenemos, producir ese debate interno y fundamentalmente respetar y escuchar a la militancia. Lo vamos entonces a despedir a Osvaldo, que gentilmente se ha acercado a charlar con nosotros. En otra oportunidad, ya le voy a ir avisando, le voy a llevar para el lado personal. Hoy nos quedamos sin tiempo, le voy a hacer un par de preguntas de índole personal. Bien. Osvaldo Giancafilo, que ha pasado por nuestro programa en el día de hoy, le agradecemos, por supuesto. Gracias, Luciano, me atraganté, me entró el mate por el otro tubito quedé bloqueado de voz, así que disculpen la desprolijidad. Gracias, Osvaldo Giancafilo, diputado nacional. Gracias a ustedes. Muchas gracias.